Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bendición para mí poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Sobre todo por la invitación de nuestro amado pastor José y su familia. Sabrán que nosotros estuvimos aquí la primera vez en Cancún hace 10 años. Hace 10 años estuvimos aquí en Cancún, pero no por motivos que nos traen aquí el día de hoy que estamos todos reunidos. Hace 10 años yo estaba perdidísimo persiguiendo los afanes del mundo. Se los digo honestamente y se los digo con la cruda realidad. Y es ese Ismael el que el pastor primero conoció. El pastor es de los varones que ha sembrado en mi vida y que ha sido uno de los instrumentos que me ha llamado a servir al Señor. Y yo realmente estaba metido en esa espiral sin fin que es el mundo corporativo. Los que hayan trabajado, los que trabajen actualmente en esas grandes empresas, sabrán que es un pozo sin fondo. Uno quiere ser supervisor y después de ahí quiere ser gerente y después coordinador regional. Y hermanos, ese cuento jamás termina. Y uno piensa, quiero un mejor puesto para tener una mejor vida, para dar una mejor vida a mi familia. Pero eso sabemos que realmente no es así y no funciona. Es un engaño del mundo. Terminamos cada vez gastando más y afanándonos por cosas que no valen absolutamente nada. Y ese es el Ismael que el pastor conoció. Como decía la pastora, y muy bien ahorita en el tiempo de adoración, tenemos que entregarnos al Señor. Pero ese cambio, entre que estamos metidos en el mundo y el Señor nos llama, qué difícil. Porque el Señor nos llama a un mejor camino y nosotros nos resistimos, nos agarramos más aún, ¿no? En el caso, mi testimonio es que realmente el Señor ha estado llamando a mi vida desde hace mucho tiempo a través de distintas personas. Realmente el poder estar aquí con ustedes el día de hoy, estar predicando la palabra del Señor, no era uno de mis objetivos desde de vida, honestamente, pero ha sido gracias a personas que me han invitado, creo yo, inspirados por el Espíritu, de decir, hermano, ayúdanos a compartir, o que te gustaría compartir en la iglesia. Y es de esta manera que yo he empezado a realizar esta actividad. Realmente el día de hoy soy el ejemplo que el Señor escoge de lo más vil del mundo para predicar su palabra, de cómo escoge instrumentos de barro para que precisamente la honra sea para Él. Y doy gracias a Dios porque efectivamente sus caminos son mucho mejores de lo que nosotros podemos escoger y podemos pensar. Vamos, antes de estudiar la palabra el día de hoy, hermanos, ayúdenme en oración. No se levanten, solamente por favor inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a orar porque esta palabra precisamente sea para el Señor, para su gloria y su honra, y no sea de la carne. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te doy las gracias en esta hora por la oportunidad de estar en este espacio, Señor, de estar con mis hermanos. Y te pido, Señor, que tú lleves este estudio que vamos a ver el día de hoy, que la palabra sea tuya, que sea desde, para y para tu reino. Y te pedimos, por favor, que nos des el entendimiento y que nos hagas llegar a lo más profundo de nuestro espíritu el mensaje que tienes reservado para nosotros el día de hoy. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado Maestro Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy, gloria al Señor, un aplauso al Señor. A Él es la gloria, la honra y el poder. El día de hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar 4 versículos, pero son 4 versículos que tienen un contenido espiritual impresionante. Vamos a estudiar Romanos 8, en los capítulos del 19 al 23. Romanos 8, 19. Dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Romanos 8, 19. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este es el texto que vamos a estudiar hoy, hermanos. A partir de este momento, antes de entrar y analizar a profundidad cada una de las palabras, cada uno de los versículos que estamos nombrando,
como siempre, tenemos que saber el contexto, cómo lo entendió la gente de ese entonces, y también tenemos que entender el contexto literario para poder tener un mejor significado de las Escrituras. Esta epístola, como su nombre lo indica, es una epístola del apóstol Pablo a Roma, que no es ni nada más y nada menos sino la ciudad más importante del imperio, es la capital. En ese entonces, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, se estima que había aproximadamente 1 millón de habitantes en Roma. ¿Cuántos había, pueblo? 1 millón. Ok, ¿sabe usted cuál es la población de Cancún en este momento, el día de hoy? ¿Alguna idea? ¿600,000? ¿400,000? ¿5 millones? Bueno, el último censo indica que en Cancún había 940,000 personas. O sea que más o menos hace 2 años del último censo. O sea que más o menos entre los que venimos, nos vamos y todo, estamos muy cercanos al 1 millón de personas aquí en Cancún. La cantidad de habitantes que tenemos aquí en Cancún el día de hoy es la cantidad de habitantes de Roma de ese entonces. Y precisamente en esta capital había aproximadamente entre 2,000 y 3,000 judíos. Eran muy poquitos los judíos que ven en la ciudad, y había aproximadamente 20 sinagogas. Amén. Ahora, la iglesia de Roma, no sabemos exactamente quién la fundó. No la fundó Pablo, no la fundaron tampoco sus discípulos. Lo más seguro es que lo hayan fundado aquellos que estuvieron en el día del Pentecostés. Estos son los que viajaron a Roma, establecieron la iglesia, y Roma, el apóstol Pablo la conoce, porque tiene fama. Y tiene fama no por malas razones como los corintios, por ejemplo, sino al contrario, de que son muy maduros espiritualmente, que es una iglesia fuerte. Pero, como todo lo que es humano, tiene también debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades que tiene la iglesia en Roma? Que está integrada por judíos y gentiles. Y entre ellos, pues está la eterna división entre la ley y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la epístola que escribe el apóstol Pablo. Y es curioso cómo el apóstol Pablo menciona que él había sido imposibilitado a visitarla. Él había tenido deseos de visitar la iglesia en Roma en varias ocasiones, pero el Espíritu no lo había permitido. Y es gracias a esa imposibilidad que nos llega esta epístola. Esta epístola es considerada la joya de Pablo. ¿Por qué? Porque no es una carta normal, no es como la epístola a Timoteo o a Tito de hola, ¿cómo está? Los saludo. Es una epístola que se conoce como lógica o discursiva. ¿Por qué? Porque contiene una gran cantidad de contenido teológico. Como el apóstol Pablo no conocía a estos hermanos, él quería dejar claro que conocieran sus fundamentos de fe. Y son gracias a esos fundamentos de fe lo que nosotros profesamos el día de hoy. Si no fuera en gran parte por esta epístola de Romanos, realmente no tendríamos muchos de los fundamentos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ese es el contexto. Realmente Pablo escribe para sí mismo. A lo largo de la carta él hace 80 preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos en pecado? Y él mismo se contesta. O sea, realmente es una carta utilizada para eso, para fundamentar ideológicamente. Y a pesar de que él no conocía la iglesia, es curioso cómo él conoce a 26 personas dentro de la epístola. Al final él conoce y menciona a 26 personas que están ahí. Y con esa autoridad, él precisamente prepara el camino para ir a visitar a la iglesia en Roma. A partir de este momento, ya tenemos el contexto de cuál es pues, la situación que tenía Roma hace 2000 años y cuál es el motivo que lleva a Pablo a estudiar esta epístola. Y vamos a entrar en el capítulo 8. El capítulo 8 es justamente el clímax de esta epístola que vamos a estudiar el día de hoy. Es justamente esta parte donde Pablo, después de hacer todas las bases y de comunicar por qué es mucho mejor la gracia de nuestro Señor que seguir en las obras de la ley, llegamos a este capítulo 8, donde Pablo contrapone lo que es la carne y el espíritu, que no es otra cosa sino la ley y la gracia de nuestro Señor. Vemos en los versículos 3 y 4 que la carne es pecado, por lo tanto el espíritu es justicia. Vemos en el versículo 6 que la carne es muerte, por lo tanto el espíritu es vida y paz. Vemos en el versículo 15 que la carne es esclavitud, mientras que el espíritu es adopción. ¿Y para qué nosotros queremos o para qué nos sirve esta adopción? ¿De qué adopción está hablando Pablo? Pablo nos habla en el versículo 17. A través del espíritu, Dios nos adopta como hijos. Y por lo tanto, si ya somos hijos, somos coherederos. Para ser coherederos necesitamos algo que heredar.
Es como si usted tiene algún familiar y fallece, pero no tiene posesiones en este mundo, pues no podemos decirle que usted es heredero del tío lejano, ¿no? No recibe absolutamente nada. Realmente somos herederos de gracia y participamos con Jesucristo. Y Pablo nos explica de qué en el versículo 18. Somos coherederos o heredaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo la gloria venidera del reino que viene. Esto es el contexto a partir del cual Pablo va a empezar a platicar estos versículos que son el 19 en adelante. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algunos recursos en internet que la verdad es que les recomiendo. Digo, ya el internet es una bendición si se sabe utilizar. Y hay algo que se conoce como Biblia interlineal. Usted sabrá que el texto original está escrito en griego y estudiar los escritos en griego son de gran utilidad para entender mucho mejor el significado, como dice Pedro. Pablo dice a veces muchas cosas que son difíciles de entender, ¿no? Hay que darle vueltas al texto para tratar de entender. Creo yo que esta fracción de la escritura es uno de ellos. Pero cuando vemos y analizamos a través del griego, vamos a tener un mejor entendimiento. Vamos a estudiar 3 palabras que vienen en este texto. La primera palabra que viene dice que es apokaradokia. El término del griego apokaradokia son 3 palabras en una. Apo significa desde, cara significa cabeza y dokia significa mirar. Juntos vemos es mirar desde la cabeza. No nos dice nada hasta el momento. Pero en el griego, en el contexto, es precisamente lo que la escritura traduce, o lo que la Reina Valera se traduce como el deseo ardiente. La palabra griega es mirar desde lejos. Es como cuando estamos pequeños y viene su cumpleaños, ¿no? Y faltan 20 días o ya llegó el mes de su cumpleaños. Usted cumple años el 30 de mayo. Y desde el 1 de mayo usted ya está viendo la fecha, ¿no? Desde lejos. Porque ya sabe que viene pastel, viene fiesta, viene regalos. Esa es la apokaradokia, o ese es el anhelo ardiente. Es ver desde lejos cómo se está acercando aquello que deseamos. En casa de la familia Olvera, una de las fechas más importantes del año es la Navidad. Porque sabrán que la ministra Tita le heredó una receta buenísima a mi amada esposa de pavo relleno. Da el 1 de diciembre y ya estamos esperando que llegue Navidad. Y de verdad que del 24 hasta el día 4 de enero comemos, desayunamos y cenamos pavo relleno, porque nos encanta. Es esa sensación que seguramente ustedes habrán pasado alguna vez en la vida, ya sea de pequeños, en Navidad si esperaban regalos, su cumpleaños. Esa es la apokaradokia que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Ese es el deseo ardiente. La siguiente es la palabra tisis, que significa creación. Hermanos, ¿alguien me puede ayudar a ver el texto del Evangelio según Marcos en el capítulo 10, versículo 6, por favor? Y que nos ayude a leerlo en voz alta, por favor. Marcos 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Es justamente ese mismo término que nos está diciendo Pablo, que es el deseo o el anhelo ardiente de la creación. ¿Qué se refiere a este término tisis? No solamente es lo creado, los edificios o lo que sea, es todo lo que el Señor Dios creó al inicio del universo. Es todo lo que entendemos como este plano físico: montes, montañas, ríos, piedras, animales, hierba. Todo eso es la tisis, todo eso es la creación. Todo eso es lo que está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y el tercero es una palabra que seguramente ustedes van a reconocer, que dice el texto original en griego, apocalipsis. ¿Quién nos puede decir qué cree que significa apocalipsis? Más que el final, apocalipsis viene del griego que es revelación. Recuerden que el libro del Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor a Juan. Entonces, apocalipsis, la palabra significa revelación o manifestación. Vamos a unir estas 3 palabras que hemos visto hasta este momento. Y entonces vamos a ver cómo queda el texto. Vamos a parafrasearlo. Dice, porque es el deseo intenso, o es el anhelo ardiente de todo lo creado, esperar que se revelen o que se manifiesten los hijos de Dios. Ahí creo que ya va quedando un poquito más claro hasta ahí el versículo. Amén. Vamos al 20. Dice, porque la creación, nuevamente es ese mismo término, porque la tisis fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cuando vemos la palabra vanidad, hermanos, ¿qué se les viene a la mente? Engreído, muy bien, ese es uno de los significados de vanidad. Engreído, luego pensamos en vanidad, pensamos en una muchacha arreglándose 5 horas para salir, ¿no? Poniéndose los mejores vestidos. Esa es una de las acepciones o de los significados que tiene la palabra vanidad, pero no nos imaginamos que la creación o que el mundo sea ese tipo de vanidad, ¿no? O sea, la tierra no se pone maquillaje, no se pone vestido, no se pone joyería. O sea, obviamente no es por ahí. Vamos a utilizar el segundo recurso, muy sencillo, que se llama diccionario. Cuando vamos al diccionario, nos dice la RAE que la palabra vanidad significa 3 cosas. La primera es vano, que es como el hermanito que compartió, gracias hermano, es vano, es engreído. La segunda es arrogante. Pero la tercera acepción, el tercer significado, según el diccionario, es la caducidad de las cosas de este mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que está en este mundo físico tiende a desaparecer. No hay nada que vaya a permanecer. Y es precisamente esta vanidad o este deterioro al cual están sujetas las cosas de la tierra que trae derrumbes, terremotos y nada permanece. Usted tiene una casa, la puede construir hoy, en 150 años y no le da mantenimiento, usted regresa y ya está en ruinas, ¿no? Bueno, que pasa mucho aquí adentro de las regiones, ¿no? Usted agarra, construye un pie de casa, si no le da mantenimiento, se lo come la selva, ¿no? O sea, tal cual, y ya queda totalmente destruido. Esa es la vanidad que estamos viendo en este versículo 20. Vamos a parafrasearlo para entenderlo mejor, ¿les parece? Dice, porque todos los elementos de este plano físico están sujetos a deterioro o están o tienen la intención de terminar, no por su propia voluntad, no porque el mundo así lo quiera, es que el mundo se va a terminar, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí creo que no hay mucho que explicar quién es el que sujetó en esperanza o en vanidad a la creación. Nuestro Señor Dios, Él es el que la sujetó. Hermanos, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17. Ayúdenme a leerlo, por favor, también. 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Entonces, la tierra, la creación, está sujeta a maldición. Y no porque ella lo quisiera, sino sabemos a estas alturas de nuestra vida espiritual que la paga del pecado es muerte. Y no solamente de los humanos, también por el mismo pecado original, la tierra fue sujeta a vanidad. La tierra sufrió la maldición de ser temporal, de terminarse, de deteriorarse, por el mismo pecado del hombre. Hasta ahí vamos entendiendo un poquito mejor el versículo 20. Vamos al 21. Dice, porque también la creación misma, nuevamente el término tisis, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuevamente aquí el término corrupción no es pues el como hacen nuestras amadas autoridades, ¿no? Sabrá que ahorita todavía tenemos placas de la Ciudad de México y estamos viviendo la corrupción, pero la corrupción humana, ¿no? De que nos paran a cada ratito por las placas y ya saben, ¿no? Que es, pues bueno, ¿cómo lo hacemos, joven? Esa no es la corrupción, no es la corrupción que habla precisamente aquí el texto. La palabra original en griego es zoras, que significa desgaste, deterioro, ruina o decadencia. Nuevamente encontramos que la creación misma está metida en la esclavitud de deteriorarse, de arruinarse, de terminarse y espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún no está con dolores de parto hasta ahora. La palabra original que viene en este texto no viene como tal dolores de parto. El texto griego, la palabra es sinodine, que significa tribulación. Pero usted habrá escuchado el término de dolores de parto. A lo largo de la Biblia varias veces lo comenta. ¿Por qué? Porque este es un término judío, este es un hebraísmo. Es una palabra
que utilizaban los judíos para describir dos cosas. Dolores de parto es gemir y después es sufrir. Pero no solo eso, dolores de parto significa una tercera cosa que está implícita, que es esperanza. Yo no puedo hablar de esto porque no me ha pasado claramente, yo no he sido madre, no he dado a luz. Pero testimonio que dan las hermanas, lo que dicen es que precisamente el proceso no es nada sencillo. Yo como varón no puedo imaginar el dolor que sienten ustedes. Tampoco he estado presente en el alumbramiento de mis dos hijos porque razones médicas no me han dejado, no fue cesárea, etc. Pero los testimonios nos hablan que es precisamente el proceso que pasan las mujeres. Primero son dolores insoportables durante mucho tiempo, ¿no? Obviamente eso te causa el gemir, el llorar, el gritar. Pero las que han sido madres, ayúdenme. ¿Qué es lo que pasa cuando después de que nace el hijo se lo ponen por primera vez en los brazos? Alegría. ¿Alegría? Felicidad. Felicidad. Y se olvida del dolor. Eso es el término, cuando usted vea este término, dolores de parto en la Biblia, significa eso. Por lo general nos quedamos nada más con la parte de dolor, ¿no? Dolores de parto y decimos dolor, en automático. Así es la naturaleza humana. Pero el término dolores de parto va a tener estos dos elementos. Dolor en el presente, dolor en este momento, intenso, sufrimiento, que nos hace gemir, que nos hace lamentarnos, pero hacia el futuro va a traer esperanza. Ese es el tipo de dolor que es útil para el reino. Hay tipos de dolor que son totalmente inútiles, ¿no? O sea, los muchachos ahora se perforan y entre más duela la perforación, mejor luce, ¿no? En el cuello, no sé, en el ombligo, donde sea. Ese tipo de dolor no sirve para nada, ¿no? Ese tipo de dolor es totalmente inútil e innecesario, pero el tipo de dolor, de acuerdo al reino de Dios, es el que va a traer algo mejor. Tiene un motivo y también tiene un propósito. Y eso es precisamente el estado en el que está la creación en este momento. Está en dolores de parto. ¿Usted cree que la creación está en dolores de parto? ¿Por qué podríamos decir que la creación está en dolores de parto? Guerras, pestes, terremotos, amén, todo lo que puedan decir. Y hay mucha gente que dice, oye, pero ¿por qué si el Señor Dios es justo y es perfecto? ¿Por qué hay terremotos? ¿No? ¿Por qué hay huracanes y se muere la gente? Porque realmente la tierra está sujeta a maldición por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. No es un tema divino, no es un tema del Señor que Él nos quiera mandar terremotos, es un tema que esas son las condiciones actuales de la tisis, o sea, de la creación que estamos analizando. Y dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice la palabra que nosotros también estamos en dolores de parto. ¿Usted está en dolores de parto? ¿Como creyente? ¿Como cristiano? ¿Como hijo de Dios usted está en dolores de parto? Dice la palabra que sí, que aquellos que precisamente están anhelando el espíritu y no la carne. Recordemos el contenido del capítulo 8. Habla del espíritu y contra la carne. Y dice, todos los que son espirituales también están en dolores de parto. Nosotros significa que nosotros como creyentes sufrimos y gemimos. ¿Y por qué sufrimos? Porque estamos en medio de un mundo en pecado. Todo lo que ustedes acaban de comentar, que son guerras, robos, homicidios, suicidios, divorcios, todo eso nos causa aflicción. No sé usted, pero a mí me deprime absolutamente ver las noticias. O sea, realmente no hay nada bueno. Si ya, ahorita, bueno, desde el 2020 ya es una bacteria, un nuevo virus, una nueva variante, y todo el tiempo ya son variantes de variantes, y ya se detectó un nuevo virus. Dios mío, dices, ya, por favor, Señor, ¿no? Y si no es una guerra, y si no son conflictos de guerra, son rumores de guerra, que ahora este pueblo se va a pelear con fulanito, y puede ser que estalle, y si estalla eso, estalla la tercera guerra mundial. Nosotros como hijos de Dios, nos duele estar en un mundo lleno de violencia y lleno de pecado. Y nosotros gemimos. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo, una vez que hemos conocido las promesas que tiene el Eterno para nosotros, no en este mundo, sino en el venidero, lo anhelamos y no podemos. Lo vemos como la creación y como este término que les estaba diciendo, que es apocaradoquia, vemos desde lejos el reino del Señor, lo anhelamos, quisiéramos estar ahí, le decimos, Señor, ya ven por mí, ¿no? Señor, ya que venga tu reino, ¿no? Pero no podemos.
no nos queda otra más que esperar y estar, pues, guardando nuestra salvación. Y por eso es que nuestro espíritu gime, porque sabe que hay un futuro mejor, un futuro más glorioso, de acuerdo a las promesas del Señor. Usted pregúntele a alguien de la carne, que precisamente seguimos viendo esta parte de la carne contra el espíritu. Pregúntele a alguien de la carne, oye, ¿te gustaría que el mundo se acabe? ¿Qué creen que le va a contestar a alguien que está metido disfrutando los placeres de la carne, del deseo? Usted le va a decir, sí, no, sí, ya que se termine mañana, ya me cansé. La verdad es que no. Este también es un pozo sin fondo, donde entre más gusto le das a la carne, más gusto le das al cuerpo, más difícil te es salir de eso. Y alguien que está metido precisamente en la carne quiere seguir disfrutando de esos deseos. Alguien que tiene dinero y lo despilfarra en lo que sea, en vicios, en mujeres, en la fiesta. ¿Ustedes creen que quiere detenerse? Para nada, en lo absoluto. Pero si a ustedes, hermanos, yo les pregunto, ¿te gustaría que viniera el reino de Dios ya mismo? Todos contestamos que sí. Salvo que haya alguien aquí que no creo, lo dudo más, que haya alguien infiltrado, ¿no? Que esté en la carne y nada más ya cristiano de esos que nada más aparentan. Ya no creo, la verdad es que no. Al menos alguien diría, no, pues otro ratito aquí en el mundo. Pero realmente cuando vivimos en el espíritu, nuestro ser gime por reencontrarse con ese creador. Y eso es la esperanza de lo que tenemos. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Ahora, creo que a estas alturas que hemos podido analizar, son 4 versículos, pero verán que nuevamente digo, ya aprendimos un par de términos nuevos. Espero que se vayan por lo menos con que podemos tener más recursos, ¿no?, en internet para nosotros estudiar la palabra del Señor. Biblia interlineal, búsquenlo así por favor, les va a abrir el panorama de una manera enorme e impresionante. Y esto nos lleva precisamente a una dimensión totalmente nueva. La iglesia de Roma, ¿cómo habíamos dicho que era espiritualmente? Robusta, madura espiritualmente. Muchas gracias. Ustedes disculparán, después de 2 semanas todavía no terminamos de habituarnos al clima, ¿no? Y dicen que todavía está fresco, ¿no? Entonces no me imagino. Hay que volvernos a habituar. Salimos de aquí hace 6 años. Entonces hay que volvernos a habituar y eso que está fresco. Pero bueno, la iglesia de Roma era una iglesia robusta espiritualmente. No había necesidad de darle leche espiritual. Y todo esto que estamos hablando, Pablo lo dice como si fuera cosa juzgada, ¿no? O sea, lo explica. No, pues es la creación, está sujeta a maldición. Pablo en ningún momento se detiene a explicar el por qué. Porque ella dice, bueno, es como si ustedes tienen un alumno avanzado en alguna materia, o si el pastor tiene a alguien, algún discípulo avanzado en teología, ya no necesita explicarle qué son los términos, ¿no? O sea, ya lo sabes. Pero si tú tienes un nuevo discípulo, pues tenemos que volver a retomar las bases. Pablo en este caso no lo hace. Para complementar nosotros el estudio de hoy, vamos a ver precisamente esto que ya dejó Pablo como cosa juzgada. Pablo en este momento está hablando de que nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Con la venida del Señor, con el fin de los tiempos. Ese estudio del fin de los tiempos se llama escatología. A partir de ese momento Pablo entra de lleno en la escatología. Y vamos a ver cuál es esa libertad gloriosa que nos hace alusión el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Pedro, en su capítulo 3, versículos 10 al 13, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto no lo dice él, esto está parafraseando a nuestro Maestro Jesús, que él así lo dijo, amén. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No es que la creación esté aguardando la manifestación de los hijos de Dios para, como nosotros, obtener un cuerpo espiritual. La creación lo que quiere dejar es dejar del sufrimiento, ¿no? Parar el deterioro, porque no serán más. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿De qué manera debemos vivir, hermanos? Santa y piadosa. ¿De qué manera? Santa y piadosa. Santa y piadosa.
Muy bien. Ahora, nuevamente, ¿qué es una manera piadosa de vivir? ¿Alguien nos puede dar algún ejemplo? ¿Alguien sabe el significado? Bueno, vamos al diccionario por tercera ocasión. Ese no falla, ese es confiable, ¿no? Dice el diccionario que la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión. Entonces, precisamente, ¿cómo debemos de andar si nosotros sabemos que las cosas de este mundo van a terminar? De una manera santa, que es precisamente vivir apartados del pecado, apartados para el Señor, sin cometer transgresión, y de manera piadosa, que esto significa es dedicándonos a las cosas de Dios, pero al mismo tiempo, como nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, por eso también despierta en nosotros actos de amor y de compasión. Esa es la manera que Pedro nos dice que tenemos que vivir. Dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En estos nuevos cielos y nueva tierra, ¿qué mora? La justicia. Amén. Esto lo vamos a tener presente porque lo vamos a volver a retomar. Y sabemos que la palabra de Dios es completa, es perfecta, no le hace falta absolutamente nada. Y esto de cielo nuevo y tierra nueva no es la primera vez que lo menciona alguien en la Biblia. Ya lo habíamos escuchado y eran desde las antiguas profecías de los profetas. Vamos a Isaías 65, 17, por favor, hermanos. Ya es poquito de texto que vamos a seguir avanzando en la Biblia. Si me ayuda alguien a leerlo en voz alta, por favor. 65, 17. Capítulo 65, versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Amén, gracias, hermano. Esto que nos está diciendo Pedro no es la primera vez, no es un estudio nuevo, es precisamente la confirmación de lo que ya sabíamos de tiempo atrás. Y precisamente es que el Señor volverá a hacer todo nuevo. Y es tan majestuoso, y es tan increíble, tan maravilloso, tan más allá de nuestra capacidad de imaginación, que ni siquiera nos vamos a acordar de cuál era nuestra vida pasada. Vamos a estar en un estado tal, asombrados, maravillados, que no importa lo que haya hecho, ya ha sido muy bueno, ya ha sido muy malo, ya no va a importar. Al día de hoy nos afanamos en cosas totalmente sin importancia, ¿no? Estamos persiguiendo los recibos de la luz, del agua, del gas, los pagos del carro, de la casa, del Infonavit, todo eso, y sea muy bueno, sea muy malo, su trabajo, que lo asciendan 5 o 20 veces, que le suban el sueldo y ya gane 40,000, 50,000 al mes. Todo eso no va a tener absolutamente nada de importante cuando estemos ante la presencia del Señor. Vamos a leer finalmente Apocalipsis, capítulo 21, en los versículos del 1 al 5, por favor, hermanos. Vamos al libro de las revelaciones, libro del Apocalipsis. Del 21 al 5. Salud, hermano, ¿nos ayuda? 21 del 1 al 5. De verdad sin miedo, es para el Señor, no pasa nada. Es para el Señor y estamos en familia. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Hasta que
Está bien, gracias hermano, gracias hermano. ¿Está alguien más? Ayúdenme 4 y 5, por favor. Ahí donde tienen ya lista la Biblia, ahí hermana, pues 4 y 5. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Estas palabras son qué? Fieles Fieles y verdaderas. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente está reafirmándonos. Él va a ser absolutamente todo nuevo. Nuestro cuerpo va a ser transformado en una mucho mejor versión. Nosotros estamos también sujetos a la muerte. Nadie de nosotros va a poder evitar ese tema, ¿no? Pero lo que sí podemos evitar es la muerte segunda. Es precisamente esa promesa la que nos tiene el día de hoy, aquí adorando y alabando al Señor, amén. Mientras que los hijos de la carne están ahorita o en el supertazón, o en el carnaval, ¿no? O en casita descansando. Usted y yo estamos aquí, pues queriendo experimentar la coinonía, el amor de Dios que tiene a través de su iglesia, y estamos aquí estudiando su palabra. Es esta parte de la escatología que Pablo no aborda en su epístola, porque le digo, él ya estaba hablando con gente madura espiritualmente, ya no tiene necesidad de explicar. Nosotros de pronto pues no está de más nosotros volver a repasar absolutamente todos esos temas. Y yo realmente esta palabra, hermanos, la tengo más que grabada en estos últimos días. Se imagina, y más bien no nos imaginamos cuán grande será que estemos en la presencia de nuestro Señor, que Él viva en medio de nosotros. Su presencia es tan gloriosa que precisamente por eso es que ya no hay más llanto y ya no hay más dolor. Ya nada de lo superficial que nos afecta el día de hoy nos va a afectar en ese momento. Y vamos a estar en un estado tal que nos vamos a olvidar completamente de todo bueno o malo que vivimos en este plano físico. Es esa parte que estamos hablando que Pablo lo pasa de manera inmediata, ¿no? ¿Se imagina usted, hermano, una comunidad llena al 100% de los hijos de Dios? Una comunidad donde toda la gente que vive en la carne, los que no están destinados para ello, los que no han decidido aceptar al Señor en su corazón, no van a estar por propia decisión, porque están metidos en los afanes de la carne. Pero imagine usted esa nueva Jerusalén, esa ciudad llena completamente de adoradores en espíritu y en verdad del Señor. ¿Qué es lo que usted esperaría encontrar en esa nueva Jerusalén, en esa nueva ciudad, en esa nueva comunidad? Bueno, Pedro ya nos dijo uno que el término era que vamos a estar en justicia. No hay gente que vive en la carne, entonces no va a haber nadie que robe, no va a haber nadie que hable mentiras, que haga trampas. De entrada ya sabemos que vamos a tener una ciudad que vive en justicia. ¿Qué otro atributo esperaría usted encontrar en una ciudad precisamente llena de los hijos de Dios? Paz, amén. Paz, amor, armonía, gloria a Dios. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Todo eso lo vamos a encontrar, ¿no? Vida eterna, esto es de entrada, eso viene gracias a nuestro Creador y Hacedor nuestro. Amén. Un mundo sin dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, eso también viene de parte del Señor. Pero en las actitudes que vienen a través de la manifestación de los hijos de Dios me han parecido correctas y completas todo lo que ustedes están diciendo. Una comunidad llena en amor, armonía, en paz, en regocijo. ¿Se imaginan todos alabando y cantando juntos al Señor? No hay envidias, no hay recelos, no hay todas esas cualidades negativas que nos trae la carne. Esto lo traigo, como se los decía, hermanos, yo metido desde el minuto 1 que regresé a Cancún. Yo regreso a Cancún hace un par de semanitas. Hicimos el viaje en automóvil. Y de verdad que gloria a Dios que llegamos o regresamos a lugares donde no tenemos pensado, simplemente por la voluntad del Señor, que Él hace con nosotros lo que Él desea, ¿no? A pesar de la pelea que nosotros tengamos. Y mientras entrábamos, bueno, déjenme decirle a los niños, los adelantamos, porque nosotros hicimos el viaje desde la Ciudad de México en automóvil, 26 horas manejando, prácticamente de corrido.
Y para no someterlos a ellos a ese estrés y que viajaran cómodos, los mandamos primero en avión, entonces llegamos, mi esposa y yo, llegamos en automóvil. Y sabrá que cuando venimos desde la carretera, cuando venimos desde el norte para llegar a Cancún, se entra por La Portillo, ¿no? La Portillo es la continuación de la autopista continental. A partir de ese momento que nosotros entrábamos en La Portillo, decía, gloria a Dios, no recordaba un Cancún tan lleno de iglesias. Está lleno de iglesias, ¿no? Y nuevamente se los digo con vergüenza, la primera vez que estuvimos hace 10 años, permanecimos aquí 4, y yo lo que conocía de Cancún era absolutamente nada. Creo que en 4 años fui 3 veces a la playa. Y yo conocía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y eso por trabajo entendamos un pedacito de la Tulum, no un pedacito de la Michoacán. Pero no conocía absolutamente nada. Gracias al Señor, que nos ha puesto una agenda súper extenuante en estas semanas que llevamos aquí, en estas 2 semanas, y hemos tenido la oportunidad de adentrarnos. El día de hoy, la 224, ¿verdad, pastor? 224, hemos estado en la 223, en la 227, donde termina la selva, que están los García, desde el lado de Arco Norte, atrás de la comunidad La Roca, donde están poniendo el condominio Aloha. Del otro lado, hemos llegado más allá de Otocho Paraíso, y, o sea, nos hemos metido en lo más profundo de Cancún, ¿no? Pero no ese Cancún de los documentales, de las noticias, o ese Cancún de las series, ¿no? Que es solo hotelera y no más. Hemos estado precisamente en la parte, pues, ahora sí que de La Portillo para acá, y en lo más oscuro, hermano. Entonces, ese es el Cancún que hemos visitado, y de verdad, hermanos, estoy impresionado con la cantidad de iglesias que hay en esta ciudad. Hemos llegado a localizar, o hemos llegado a contar, 3 iglesias en una sola calle, de distintas denominaciones. No está de más mencionarlas. Pero así vienen 3 seguidas. 1, 2, 3 en una misma calle. Y yo cuando las veía decía, pues, oye, decía así, pues parece como que, pues como para qué venimos, ¿no? O sea, iglesias pues ya hay muchísimas. Pero no sé qué tan de acuerdo esté conmigo. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. En la época de Roma, de la epístola a los romanos, comentamos que había de 2,000 a 3,000 judíos. ¿Sabe cuántos evangélicos hay en Cancún al día de hoy? El 21% de la población de Cancún es evangélica. Eso quiere decir que hay más de 200,000 personas que son evangélicas. El promedio nacional es el 7%. Eso quiere decir que Cancún supera 3 veces la relación de evangélicos del resto del país. Pero mientras esta cantidad supera 3 veces, en el tiempo de Roma había 20 sinagogas. Al día de hoy, ¿sabe usted cuántas iglesias registradas hay en Cancún? Hay 1,000. Son 50 veces más sinagogas de las que tenían los judíos en época del Señor Jesucristo. 50 veces más templos de adoración. 10 veces más creyentes en el Evangelio y que se reúnen a compartir la palabra de Dios. Pero, no sé usted, pero a mí me hace falta ver precisamente eso que estamos hablando. Que entre más abundaran los hijos del Señor, más deberían de abundar dones como la compasión, como el amor, como la santidad, como todos esos atributos positivos que estábamos hablando. Y no los hay. La última encuesta de seguridad en Cancún dice que el 83% de la gente de Cancún se siente insegura. Insegura en cuanto a algún delito. El porcentaje nacional es el 66%. Nosotros cuando llegamos a Cancún nos extrañaba que nos veían así como que llegar con las placas, además del DF, los entiendo, de verdad los entiendo. Nos veían llegar con las placas del DF y todo el mundo así, o sea, ¿no? Así a cuidarse, ¿no? Y así como que, tráete a los niños para acá, ¿no? O sea, luego la gente, o sea, así totalmente amedrentada que se lo va a robar. Y de verdad que ahorita, investigando la situación, está totalmente justificado. Mientras que nos hacen falta atributos como el amor, la compasión y la piedad, le voy a decir que va en crecimiento. Homicidios dolosos, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, lesiones dolosas, robo de motocicletas y narcomenudeo. Todos esos delitos van en incremento cada año. Entonces es justificado que el 83% de la población se sienta completamente insegura. La tasa de divorcios, Cancún se está peleando el top 10 nacional. De pronto entra y de pronto sale. Pero ahí está Cancún peleándola, ¿no? De pronto está en el lugar 9 a nivel nacional, de pronto sale al 11, de pronto al 12, y de pronto se vuelve a meter en el top 10 durísimo. Prácticamente 3 de cada 10 matrimonios en Cancún terminan.
están siendo rotos y por lo tanto la familia se está rompiendo. Ahora, yo me pregunto, precisamente como iglesia, como el cuerpo de Cristo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Señor Jesús nombró una iglesia que tenía que ser luz para las naciones, una iglesia que fuera para mostrar la sabiduría al que está perdido, faro al que está perdido, que sea apoyo al que está roto, al quebrantado, al que no tiene esperanzas. Y mientras tanto, las iglesias se están rompiendo, las familias se están rompiendo. Entonces, hermanos, yo la verdad es que no entiendo mucho de esto. Yo la verdad es que quiero decírselo honestamente. Yo sé que el pastor nos decía que la palabra era para usted, pero estos últimos datos, todo lo demás anteriormente a todo lo de Pablo, sí es para usted. Esto que estoy hablando, no. Esto no lo estoy hablando para usted, para avergonzarlo, para avergonzar específicamente a esta iglesia. Yo lo digo para que como cuerpo de Cristo nos preguntemos qué es lo que estamos haciendo. La palabra del Señor nos dice que estamos llamados a ser sal de la tierra. ¿Y esto qué significa, hermanos? Detener la corrupción. Mientras está aumentando la tasa de divorcio, están incrementándose los matrimonios entre ambos sexos. Entonces, ¿dónde está esa sal de la tierra? ¿Dónde está esa sal de la tierra que está ayudando a detener? Está incrementando la tasa de creyentes, el número de creyentes, pero también están incrementando los delitos. La verdad es que no me queda muy claro. No creo que sean los creyentes lo que están haciendo, claro que no. Pero decía algún gran filósofo, que la maldad no viene precisamente por los que hacen el mal, sino por aquellos que hacen el bien, que lo permiten y no levantan la voz. Y eso es lo que está pasando en nosotros como comunidad, como iglesia y como cuerpo de Cristo. Usted sabe que usted y yo estamos llamados precisamente a vivir en santidad, a andar correctamente, pero también a mostrar esa gloria y esa misericordia del Señor. Y nosotros estamos llamados a predicar hacia fuera de la iglesia, cosa que no está pasando. Yo tengo un tema y realmente no es simplemente llegar y criticar y decir tampoco estamos peor. Yo les digo, yo he hecho mi vida aquí. O sea, gracias a Dios, el Señor nos permitió tener un lugarcito en el mundo donde regresar. Al día de hoy su casa la tienen en La Joya para cuando nos quieran ir a visitar. Y realmente es que nosotros estamos aquí y nosotros también nos sentimos parte de esto que está pasando. Y realmente hay un tema descomunal, por ejemplo, con el tema de basura. Sabemos que Cancún está completamente lleno de basura. Donde encuentras monte, ahí todo el mundo va y tira la basura. Hay un problema. Y me preocupa mucho esa situación porque hay un estudio que hicieron en Estados Unidos. En 1969, un investigador de la Universidad de Stanford puso 2 automóviles completamente nuevos, igualitos, mismo color, mismo modelo, mismas características. Uno lo puso en el Bronx, que sabrá, hermano, que el Bronx es lo más duro y lo más difícil de Nueva York, ¿no? Es donde está la delincuencia, la mayor delincuencia. Y otro lo puso en Palo Alto, que era una comunidad, más o menos, hijo, eso más o menos. Era una Palo Alto era una comunidad, pues, de dinero, adinerada, acomodada, e hicieron el experimento. ¿Qué cree que es lo que pasó con el carrito que dejaron en el Bronx? ¿Cómo dice el pastor? No, mejor no queremos herir sensibilidades de los que llevan por allá. Imagine usted en la región alguna así que sea violenta, que sea de esas interesantes aquí en Cancún. ¿Qué crees que es lo que pasó con este carrito después de un par de horas que lo habían dejado? A las 2 horas ya no tenía llantas y ya le habían roto los cristales. Pasaron las horas y ya después le robaron todo lo que se le podían robar. Faros, defensas, absolutamente todo. Después de los días, ¿qué creen que es lo que pasó? Con lo que sobró con el cascarón, con eso que no se puede robar, lo quemaron y lo destruyeron completamente.